Me llamo Alex y era antropólogo. Suena como si fuera otra vida. Hace solo unos meses estaba sentado en mi despacho, rodeado de libros polvorientos y mapas, soñando con un gran descubrimiento. Los sueños son algo curioso. A veces se hacen realidad, pero no como uno se los imagina. Mi sueño se convirtió en una pesadilla sin fin. Todo comenzó con una llamada del doctor Alan Carter, un historiador famoso, aunque un poco excéntrico. Estaba obsesionado con la leyenda de Paititi, la ciudad perdida de los incas, llena de oro. Pero su teoría difería de la aceptada por la mayoría. Creía que la verdadera ciudad perdida no tenía nada que ver con los incas, que se trataba de una civilización mucho más antigua y mucho más siniestra. Hablaba de un lugar que en los mapas antiguos, casi míticos, se indicaba como el corazón de la oscuridad. Alan reunió un equipo. Éramos 5. Además de Alan y yo, estaba Mark, un exmilitar, nuestro especialista en supervivencia y seguridad. Un tipo fuerte y taciturno, que parecía no tener miedo a nada. Luego estaba Leia, bióloga, una genio en el campo de la flora y la fauna del Amazonas. Podía identificar una planta venenosa a 20 pasos de distancia y conocía los hábitos de cada criatura de la selva. Y el último era Ben, nuestro técnico y comunicador. Un chico joven para quien esta era su primera expedición seria. Llevaba consigo un montón de equipo, un teléfono satelital, drones, sensores, todo lo necesario para mantener nuestra comunicación con el mundo exterior. Una comunicación que se interrumpió tan rápidamente. Volamos a Brasil y desde allí, en una pequeña avioneta, llegamos a un pequeño asentamiento al borde de la selva infinita. Los guías locales que Alan había contratado miraron sus mapas y negaron con la cabeza. Decían que en esa zona no había nada más que un infierno verde. Aceptaron llevarnos hasta un punto determinado del río, pero se negaron a seguir adelante por mucho dinero que les ofreciéramos. «Allí hay espíritus malignos», dijo el anciano. «Espíritus que devoran la mente». Nos reímos de sus supersticiones. Ahora entiendo que eran los únicos que sabían la verdad. La primera semana fue tal y como esperaba. El aire era pesado y húmedo, y parecía que se podía cortar con un cuchillo. El zumbido constante de los insectos hacía que les pitara en los oídos. Avanzaban lentamente, abriéndose camino a través de la espesa maleza. Mark iba delante con un machete. Sus movimientos eran precisos y seguros. Leia se detenía constantemente para recoger muestras de unas plantas extrañas que nunca había visto antes. Ben estaba nervioso, revisando constantemente su equipo y quejándose de la humedad. Alan estaba en su elemento. Sus ojos ardían con un fuego fanático, consultaba constantemente sus mapas y murmuraba algo para sí mismo. Yo intentaba hacer mi trabajo, documentar todo lo que veíamos, buscar cualquier signo de actividad humana. Pero no había nada, ni una rama rota, ni una vieja hoguera, ni el más mínimo indicio de que alguna vez hubiera habido un ser humano allí. La selva parecía virgen, intacta. A veces, por la noche, me parecía oír algo extraño. No eran gritos de animales ni el susurro de las hojas. Era algo diferente, un golpe sordo y rítmico, como el latido de un corazón gigante en algún lugar profundo bajo tierra. Lo achacaba al cansancio y la tensión. Mark decía que en la selva siempre se ven cosas raras. Al 7º día del viaje, todo cambió. Llegamos a un pequeño claro y Leia se quedó paralizada. «Miren», susurró, «esto es imposible». Todas las plantas de ese claro estaban muertas. No solo se habían secado, sino que parecían como si les hubieran succionado toda la vida. Estaban grises y quebradizas, como cenizas. El suelo bajo nuestros pies estaba seco y agrietado, aunque todo a nuestro alrededor estaba empapado de humedad. En el centro del claro había un único objeto, una piedra negra y lisa de unos 2 metros de altura. Era perfectamente plana, sin una sola grieta o astilla,
y parecía totalmente extraña en ese lugar. Ben sacó sus sensores. «Chicos, aquí hay algo raro», dijo mirando la pantalla de su dispositivo. «El campo electromagnético está por las nubes, y además, la piedra está fría, increíblemente fría». Me acerqué y toqué su superficie con cuidado. Estaba helada, como un trozo de hielo del congelador. Un escalofrío desagradable recorrió mi mano, y por un instante me pareció volver a oír ese mismo golpe, solo que esta vez más fuerte, directamente en mi cabeza. Retiré la mano. Alan estaba encantado. «¡Es una señal!», gritó, agitando los brazos. «¡Una marca antigua! ¡Estamos en el camino correcto!». Rodeó la piedra por todos lados y de repente se detuvo. En uno de los lados, casi invisibles sobre la superficie negra, había unos símbolos tallados. No se parecían a ningún idioma que yo conociera. Eran líneas complejas y entrelazadas que parecían moverse y cambiar de forma si las miraba durante demasiado tiempo. Provocaban una sensación extraña e inquietante, como si estuviera mirando algo prohibido. A partir de ese momento, el ambiente del grupo cambió. La confianza de Mark se tambaleó. Empezó a mirar a su alrededor con más frecuencia, sin soltar la empuñadura de la pistola. Ben se puso aún más nervioso. Su sueño se volvió inquieto. Lea estaba desconcertada. No encontraba una explicación científica para el claro muerto y la roca helada. Solo Alan estaba radiante de felicidad. Estaba convencido de que estábamos a punto de hacer el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. No sabía que estábamos a punto de llegar a nuestro fin. Al día siguiente, continuamos nuestro camino. La selva a nuestro alrededor había cambiado. Los árboles parecían más altos y más oscuros. Sus copas se entrelazaban tan densamente que casi no dejaban pasar la luz del sol. Los sonidos de los insectos y los animales se apagaron. Caminábamos en un silencio casi total, solo roto por el crujir de las ramas bajo nuestros pies y nuestra propia respiración pesada. El aire se volvió más denso y adquirió un extraño olor dulzón a podredumbre. Leia dijo que nunca había visto algo así. Las plantas eran retorcidas y deformes. Las lianas colgaban de los árboles como serpientes muertas y algunas flores tenían colores anormalmente vivos y venenosos. Al atardecer del 9º día, llegamos al pie de una meseta poco elevada, y entonces lo vimos. Una ciudad. Se alzaba directamente sobre la roca. Sus edificios estaban tallados en la misma piedra negra que el marcador del claro. Era enorme, mucho más grande de lo que podía imaginar. Las murallas se elevaban hacia el cielo, perdidas en la niebla que envolvía las copas de los árboles. No había puertas ni caminos que condujeran a ella. Simplemente estaba allí, en el corazón de la selva, oculta al mundo, silenciosa, sombría y extraña. Había algo extraño, inquietante en su arquitectura. Las esquinas parecían demasiado afiladas, las líneas demasiado rectas. No había adornos ni tallas, solo paredes desnudas y negras, cubiertas de manchas de musgo y lianas centenarias. Acampamos al pie de la ciudad, demasiado aturdidos para hablar. Alan lloraba de felicidad. «Lo he encontrado, lo he encontrado», repetía una y otra vez. Mark observaba en silencio las paredes, con el rostro tenso. Lea y Ben se sentaron y se quedaron mirando fijamente aquel espectáculo imposible. Saqué mi cuaderno, pero no pude escribir ni una palabra. ¿Cómo describir algo para lo que no hay palabras? ¿Cómo describir la sensación que me invadió al mirar esa ciudad muerta? La sensación de que la ciudad me miraba a mí. Por la noche no pude dormir. Aquel mismo golpeteo rítmico volvió, ahora más fuerte y claro. Venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Salí de la tienda. La luz de la luna apenas se filtraba a través de la espesa niebla, bañando todo a su alrededor con un resplandor fantasmal y plateado. La ciudad parecía aún más siniestra.
En los oscuros huecos de las ventanas me parecía ver movimiento. Me parecía oír susurros, voces bajas e ininteligibles que se llevaba el viento. Me acerqué a Ben, que tampoco dormía, y estaba sentado junto a la hoguera que se apagaba, con los brazos alrededor de las rodillas. ¿Usted también oye eso?, le pregunté. Asintió con la cabeza sin levantar la vista. «Susurros», dijo con voz temblorosa. «Y esos golpes me están volviendo loco». Nos quedamos así hasta el amanecer, escuchando el silencio que estaba lleno de sonidos. Por la mañana, Alan anunció que íbamos a explorar la ciudad. Nos repartió radios y nos dijo que nos mantuviéramos juntos. «No sabemos lo que nos espera ahí fuera», dijo, y por primera vez se percibía un tono de incertidumbre en su voz. Encontramos un estrecho pasadizo, casi oculto tras una cortina de lianas que conducía al interior. En cuanto cruzamos la línea invisible, el aire cambió. Se volvió frío y viciado, como el de una cripta. El olor a podredumbre se intensificó. El golpeteo en la cabeza se hizo casi insoportable. Las calles de la ciudad eran un laberinto, pasillos estrechos y sinuosos entre paredes altas y sordas. Caminábamos, y el eco de nuestros pasos resonaba en las piedras muertas. No se veían puertas ni escaleras por ninguna parte. Solo había paredes lisas y negras y oscuras aberturas de ventanas muy por encima de nuestras cabezas. «Qué extraño», dijo Lea. «No hay ningún signo de vida aquí. Ni insectos, ni siquiera musgo en la parte inferior de las paredes. Es como si algo impidiera que creciera». Tenía razón. Cuanto más nos adentrábamos en la ciudad, más estéril se volvía el entorno. Incluso nuestras propias huellas parecían desaparecer de las losas de piedra unos instantes después de pasar. Tras un par de horas deambulando por este laberinto, llegamos a la plaza central. Era enorme, circular, y en su centro había algo que me heló la sangre. Era una estatua, pero no era de un ser humano ni de un animal. Era la representación de algo inimaginable. Una criatura con multitud de tentáculos entrelazados en un nudo caótico, con el cuerpo cubierto de una especie de escamas y la cabeza sin ojos ni boca, solo una superficie lisa y pulida. La estatua estaba hecha de la misma piedra negra, pero parecía aún más oscura, como si absorbiera la luz. De ella emanaba el mismo frío antinatural. «Dios mío», susurró Alan, con el rostro blanco como un lienzo. «¿Qué es esto?» Ben comenzó a retroceder. «No quiero estar aquí», murmuró. «Aquí hay algo muy, muy malo». De repente, la radio de Mark chirrió. «Alan, ¿me oye? Responda». La voz de Mark sonaba tensa. Alan se llevó la radio a los labios. «Te oigo, Mark. ¿Qué ha pasado?» «No lo sé. Me alejé literalmente 20 pasos hacia un pasillo lateral para echar un vistazo. Me di la vuelta y ya no estabas. Grité, pero nadie respondió. ¿Dónde estáis?» Nos miramos. Habíamos estado todo el tiempo en la plaza, y Mark estaba con nosotros. «Mark, no nos hemos ido a ninguna parte», respondió Alan. «Estás aquí mismo, a mi lado». Se hizo el silencio en la radio. Luego se oyó la voz distorsionada y aterrada de Mark. «No, no estoy con ustedes. No hay nadie delante de mí. Solo una calle vacía. Pero oigo sus voces. Vienen de todas partes». Y entonces se cortó la comunicación. Lo llamamos, gritamos su nombre por la radio, pero solo se oía un silbido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Corrimos hacia el pasaje por donde supuestamente se había ido Mark, pero la calle estaba vacía. Nos separamos para peinar los callejones vecinos, gritándonos constantemente para no perdernos de vista. Pero la ciudad parecía jugar con nosotros. Las calles que antes eran rectas terminaban de repente en callejones sin salida. Pasillos que antes no existían aparecían de la nada. El trazado cambiaba ante nuestros ojos. Entré corriendo en uno de los callejones y le grité a Lia que me esperara, pero cuando volví un minuto después, ya no estaba. En su lugar había una pared ciega.
Corría por el laberinto gritando los nombres de mis compañeros. A veces me parecía oír sus gritos de respuesta, pero siempre venían de otro lado, y por más rápido que corriera, no podía encontrarlos. Los susurros en mi cabeza se hacían cada vez más fuertes. Ahora podía distinguir algunas palabras, aunque el idioma me era desconocido. Las voces eran burlonas, maliciosas. Me prometían conocimiento y poder si me rendía, si dejaba de luchar. Al anochecer, me quedé solo, o eso creía. Me acurruqué en un rincón oscuro, temblando de frío y miedo. Había perdido todo mi equipo, excepto una pequeña linterna y un cuaderno. El teléfono satelital de Ben, que debía ser nuestra única esperanza, yacía destrozado en una de las calles, como si algo enorme lo hubiera pisoteado. Comprendí que la ciudad no solo estaba cambiando, estaba viva. Era un depredador que jugaba con su presa antes de devorarla. Al caer la noche, comenzaron las visiones. Las paredes que me rodeaban dejaron de ser solo piedra. Se volvieron semitransparentes y pude ver lo que ocurría en su interior. Vi imágenes de una civilización desaparecida hacía mucho tiempo. Criaturas parecidas a la que estaba esculpida en la plaza central se movían por esas calles. No caminaban, sino que parecían deslizarse sobre el suelo. Vi cómo construían esta ciudad, pero no con sus manos ni con herramientas. Lo hacían con la fuerza de su voluntad. Las piedras se elevaban por sí solas y se colocaban en su sitio. Vi sus rituales. Sacrificaban a criaturas de otros mundos, a las que arrastraban a esta ciudad a través de portales luminosos. Se alimentaban de su miedo y su dolor. Vi cómo adoraban a algo aún más terrible, algo que vivía en el corazón de la ciudad, en las profundidades de la tierra. Aquello cuyo latido había oído desde el principio. Era el corazón de la ciudad, su dios. Y vi a su equipo. Vi a Mark corriendo por un pasillo interminable, cuyas paredes se cerraban sobre él, amenazando con aplastarlo. Vi a Lia encerrada en una pequeña habitación sin ventanas ni puertas, cuyas paredes estaban cubiertas de los mismos símbolos móviles que la estaban volviendo loca. Vi a Ben arrodillado ante una estatua en la plaza central, gritando palabras en el mismo idioma que las voces en mi cabeza. Sus ojos estaban vacíos, ya no era humano. Y vi a Alan. Estaba de pie junto a Ben, pero no estaba asustado. Sonreía. Había encontrado lo que buscaba. Extendía los brazos hacia la estatua y ésta parecía responderle, moviendo lentamente sus tentáculos. Comprendí que Alan lo sabía. Quizás no todo, pero sabía que no estábamos buscando solo una ciudad. Era un seguidor de ese culto. Nos había traído allí como sacrificios. Nos había engañado a todos. Cuando amaneció, las visiones cesaron. Estaba agotado, al borde de la locura. Pero sabía que tenía que salir de allí. Tenía que intentarlo. Empecé mi camino hacia el borde de la ciudad, guiándome por el musgo de las paredes, que solo crecía en un lado. Caminé durante horas sin parar, pero las calles se repetían. Una y otra vez llegaba a las mismas plazas, veía los mismos cruces. La ciudad jugaba con usted, le daba vueltas. Era una rata en un laberinto y el experimentador no tenía intención de dejarle salir. En un momento dado, llegó al límite de la ciudad. Vio la selva. La libertad estaba tan cerca, a solo unas decenas de metros. Corrí sin sentir las piernas. Ya olía la tierra húmeda, oía el canto de los pájaros. Pero cuando casi había llegado, la tierra bajo mis pies tembló. Justo delante de mí surgió un muro de la tierra. Liso, negro, infranqueable. Me separaba de la salvación. Golpeé con los puños, grité hasta quedarme sin voz. Pero el muro era inquebrantable, estaba atrapado. Pasaron los días, o las semanas. Perdí la noción del tiempo. Aquí no hay cambio entre el día y la noche tal y como lo entendemos. Solo hay una bruma gris y una oscuridad negra como el carbón, llena de visiones. Ya no intento escapar. Sé que es inútil. La ciudad no me dejará marchar. Me está digiriendo lentamente, mi mente, mis recuerdos. Las voces en mi cabeza
se han convertido en mis únicas compañeras de conversación. A veces hablan con las voces de mis amigos. Lea me habla de la estructura de plantas que no existen. Mark me da consejos para sobrevivir en la jungla de piedra. Ben me explica los principios de las tecnologías que se alimentan del miedo. Alan dice que soy el elegido, que formará parte de algo grande. A veces, la ciudad me permite verlos. Veo sus sombras deslizándose por las paredes, sus figuras fantasmales vagando por las calles. Ya no son personas. Se han convertido en parte de este lugar, en sus guardianes, en su eco. Pronto me uniré a ellos. Siento cómo la piedra brota a través de mi piel. Siento cómo mis pensamientos se vuelven ajenos. El golpeteo en mi cabeza ya no me asusta. Se ha convertido en los latidos de mi propio corazón. Escribo esto en las últimas páginas de mi cuaderno, con un trozo de piedra. No sé por qué. Quizás sea mi último acto de rebeldía, mi último intento de demostrar que sigo siendo Alex, aunque ya no estoy seguro de ello. La ciudad espera. Siempre ha esperado. No somos los primeros en encontrarla, y me temo que no seremos los últimos. Si alguna vez oís la leyenda de la ciudad perdida en el Amazonas, si algún historiador loco os muestra mapas antiguos y os promete el mayor descubrimiento, corred, corred y no miréis atrás, porque la ciudad tiene hambre y siempre consigue lo que quiere. La pared frente a mí se vuelve transparente. Veo la selva, brillante, viva, llena de sol. Veo la salvación. Sé que es una ilusión, otro juego, pero ya no tengo miedo. Me levanto y camino hacia la luz, camino hacia casa. La ciudad me llama. Continuación de la historia. Los días se fundieron en un flujo gris infinito. O tal vez no eran días, sino horas, estiradas hasta la eternidad por la tortura de la monotonía y el horror. El tiempo aquí no fluía, se había congelado como la resina, manteniéndome en sus viscosos abrazos. Deambulaba por calles interminables que ya no me parecían extrañas. Empecé a reconocerlas, no como se reconoce una ruta familiar, sino más bien como parte de uno mismo. Esa curva era como el pliegue de mi mano, esa plaza, como la cicatriz de mi rodilla. La ciudad se adentraba en mí y yo en ella. Mi hambre y mi sed habían desaparecido hacía tiempo. Las necesidades físicas se habían convertido en algo lejano, casi olvidado. En su lugar sentía otro hambre, el hambre de la ciudad. Anhelaba emociones, de miedo, de desesperación. Y yo lo alimentaba porque no podía hacer otra cosa. Cada ataque de pánico, cada grito que se quedaba atragantado en la garganta, resonaba con una sorda satisfacción en las piedras que me rodeaban. Los latidos del corazón de la ciudad se volvían más regulares, más profundos. Las visiones se convirtieron en mi compañera constante. Ya no solo venían por las noches, ahora podían aparecer en cualquier momento, superponiéndose a la realidad como una película semitransparente. Veía la historia de este lugar no en fragmentos, sino en lienzos completos. Veía cómo sus creadores, esos seres informes y deslizantes, llegaban aquí desde un mundo moribundo, desde una realidad de frío y oscuridad. No construyeron la ciudad como un refugio, la construyeron como un ancla para evitar que su mundo se desintegrara definitivamente. Esta ciudad no era solo un asentamiento, era un motor que funcionaba con el combustible del sufrimiento ajeno y mantenía la vida en su universo moribundo. Vi cómo atraían aquí a otras civilizaciones, aztecas, egipcios, razas que no tienen nombre en la historia de la humanidad. Venían atraídos por promesas de poder, oro o inmortalidad, y todos se convertían en combustible. Su miedo, su dolor, su fuerza vital, todo se echaba al horno para mantener latiendo el corazón bajo tierra. Y sus almas, despojadas de su envoltura, permanecían allí, como ecos fantasmales, prisioneras eternas del laberinto. Mis amigos ahora estaban entre ellos. A veces hablaba con ellos, no con los verdaderos Leah, Mark o Ben, sino con sus huellas, dejadas en las paredes de ese lugar. Una vez me topé con Mark.
Estaba de guardia en uno de los cruces. Su figura era semitransparente, pero podía distinguir cada detalle de su chaleco táctico. No me reconoció. Simplemente miraba fijamente a un punto. Su rostro carecía de expresión. «¿Mark?», susurré. Giró lentamente la cabeza hacia mí, pero sus ojos me atravesaron. «Sector despejado», dijo con voz sorda y sin vida. «No se detectan amenazas. Continúo con la patrulla». Dio un paso y atravesó la pared, desapareciendo. Esta ciudad no solo los había matado, sino que les había quitado lo que eran y lo había convertido en una función, en parte de su mecanismo. Mark se había convertido en un centinela eterno. Encontré a Leia en uno de los patios interiores, donde crecían plantas fantasmales y luminosas. Estaba sentada en cuclillas, pasando los dedos por hojas invisibles. «Una adaptación asombrosa», dijo sin mirarme. «La estructura celular se basa completamente en la absorción de energía psíquica. No hay fotosíntesis. Fascinante». Se detuvo. La palabra se le escapó en inglés, como un reflejo de una vida pasada, y desapareció inmediatamente, sustituida por un zumbido vacío. Era bióloga. Ahora se pasa la vida catalogando la flora nacida de la pesadilla. Ben fue el peor. Lo encontré en la plaza central, delante de esa misma estatua. No estaba de rodillas, sino flotando a unos centímetros del suelo, con el cuerpo envuelto en una débil descarga eléctrica. Murmuraba sin cesar, pero no eran palabras. Era un código puro, un flujo de datos. Se había convertido en el procesador central de ese lugar, procesando los flujos de miedo y desesperación que provenían de las nuevas víctimas y los viejos fantasmas, y dirigiéndolos hacia el corazón de la ciudad. Se convirtió en la voz en mi cabeza. Ahora eran sus susurros los que me volvían loco. Alan. Solo volví a ver a Alan una vez, después de aquella primera visión. Estaba de pie en lo alto de la torre más alta, contemplando sus dominios. No era un fantasma. Era completamente material. La ciudad lo había aceptado, lo había convertido en su gobernador, en su sacerdote. Era él quien ahora lanzaba el cebo, difundiendo leyendas y rumores al mundo exterior para atraer aquí a nuevas moscas que volaban hacia el fuego. Se volvió y me miró directamente, aunque yo estaba a muchas calles de distancia. Sonrió y asintió con la cabeza, como diciendo, «¿Lo ve?». Le dije que era un lugar maravilloso, y ahora usted es parte de él. Intenté luchar, intenté conservarme, garabateé mi nombre en las paredes. Alex. Lo repetía en voz alta una y otra vez. Recordaba mi vida antes de la expedición, el olor del café por las mañanas, el tacto de las páginas de un libro viejo entre los dedos, la risa de mi hermana por teléfono. Esos recuerdos eran mi escudo, pero la ciudad era persistente. Empezó a invadir mis recuerdos, distorsionándolos. El café de mis recuerdos ahora tenía un regusto a podredumbre. Las páginas de los libros se cubrían de símbolos en movimiento que me volvían loco. La risa de mi hermana se convertía en un susurro malicioso. Intentaba doblegarme, mostrándome la salida. Una y otra vez, creaba la ilusión de la selva, de la libertad. A veces era la orilla de un río, otras veces un claro con un helipuerto. Una vez vi nuestro primer campamento con tiendas de campaña y una hoguera que se consumía. Me vi a mí mismo, joven e ingenuo, riéndome de las supersticiones de los lugareños. Me acerqué, extendí la mano para tocar ese fantasma del pasado, y en ese momento todo se desmoronó en cenizas, dejándome solo en medio de las frías piedras negras. Fue una tortura cruel, dar esperanza y arrebatársela al instante. Un día me topé con una parte nueva de la ciudad, o, mejor dicho, la ciudad la creó para mí. Era una réplica exacta de mi despacho en la universidad, los mismos libros en las estanterías, la misma mesa vieja de madera, el mismo mapa en la pared. Llovía afuera. Todo era tan real que por un momento me lo creí.
Me senté a la mesa y pasé la mano por su superficie lisa. Estaba en casa. Entonces me fijé en los detalles. Los libros de las estanterías estaban vacíos, sus páginas lisas y negras. El mapa de la pared no mostraba Sudamérica, sino el laberinto de esa maldita ciudad. Y fuera no llovía. Si se miraba con atención, se podía ver que lo que caía del cielo no eran gotas de agua, sino diminutos insectos casi invisibles que se estrellaban contra el cristal con un silbido sordo. Me levanté de un salto, volcando la silla. ¡No!, grité. ¡No me engañarás! La habitación tembló. Los libros comenzaron a caer de las estanterías, las paredes se agrietaron, la ilusión se desmoronaba. Pero antes de que desapareciera por completo, vi algo sobre la mesa. Algo que no estaba allí un segundo antes. Mi cuaderno. El mismo que había perdido hacía tanto tiempo. Estaba abierto por la última página, donde había garabateado mi último mensaje. Pero debajo de mis palabras, escritas con un trozo de piedra, había otras, escritas con la letra cuidada de Alan. «Ya casi está listo, Alex», decía la nota. «Eres más fuerte que los demás. No te has roto. Te has adaptado. No te convertirás en un simple eco o en un tornillo del engranaje. Tienes otro destino. El corazón te espera. Necesita un nuevo guardián, un nuevo sacerdote. Yo me estoy haciendo viejo, y él es eterno». La sangre se me heló en las venas. Comprendí su plan. No nos había traído aquí para matarnos. Buscaba un sustituto. Buscaba a alguien que pudiera soportar la presión de la ciudad, no volverse completamente loco y aceptar su voluntad. Y me eligió a mí. Después de eso, la ciudad cambió de táctica. Dejó de asustarme. Las visiones horribles cesaron. Los susurros se acallaron. En su lugar, comenzó a seducirme. Me mostraba el poder que podría obtener. Podría cambiar estas calles a mi antojo. Podría crear y destruir mundos dentro de estas murallas. Me prometió conocimientos, los secretos del universo, ocultos en entrelazados símbolos. Me prometió la inmortalidad, no una existencia fantasmal como la del resto, sino la vida eterna como gobernante de este pequeño infierno. Y lo más aterrador es que lo deseé. Después de tanto sufrimiento, después de tanta desesperación, la oferta de poder fue como un soplo de aire fresco. La idea de gobernar este lugar por mí mismo, en lugar de ser su víctima, echó raíces en mi mente atormentada. Empecé a experimentar. Me concentraba en la pared, imaginando un pasadizo. Y el pasadizo aparecía. Al principio era solo un pequeño temblor en la piedra, luego una grieta, y después de varios intentos, logré crear un arco que conducía a otro callejón. Me reía como un loco. Era un dios en su pequeño mundo. Reconstruía el laberinto, creando construcciones imposibles, escaleras que llevaban al cielo y puentes que colgaban sobre el abismo. Me olvidé de escapar. ¿Por qué huir de un reino en el que eres el rey? Empecé a comprender a Alan. Empecé a comprender el atractivo de ese poder. Pero a veces, en los momentos de calma, cuando el entusiasmo por la creación remitía, me invadía una ola del terror anterior. Recordaba quién era yo. Alex, antropólogo, humano. Mirábamos sus manos y veía cómo la piel se volvía gris y áspera, como piedra. Comprendía que ese poder tenía un precio. La ciudad no se lo daba gratis. Absorbía su humanidad a cambio de habilidades divinas. Un día, mientras deambulaba por sus nuevos dominios, salió a la plaza central. Ben seguía flotando frente a la estatua, murmurando su código infinito. Pero algo no estaba bien. La estatua había cambiado. Estaba girada hacia usted, y en su cabeza lisa y sin rostro apareció algo parecido a un ojo enorme, que brillaba con una luz roja y que lo miraba directamente. Y entonces oyó una voz. No era un susurro en mi cabeza, sino una voz real y atronadora que provenía de la propia estatua y de toda la ciudad al mismo tiempo. «Ha llegado la hora»,
Retumbó. La tierra bajo mis pies tembló. Las losas de piedra de la plaza se separaron, dejando al descubierto un paso hacia abajo. De allí brotó una luz carmesí y se oyó el mismo golpe rítmico, solo que ahora 1000 veces más fuerte. Era una llamada. Mi corazón me llamaba. Alan estaba de pie al borde del pasadizo. Parecía viejo, marchito, como una momia. «Vaya», dijo con voz ronca. «Lo estaba esperando. Acepte su derecho». Lo miré, luego a la estatua, luego a sus manos que ya casi no eran humanas, y comprendí que no tenía elección. Nunca la había tenido, desde el momento en que encontramos aquella piedra negra en la selva. Yo no era el primero ni el último. Era un ciclo infinito. Alan había sido alguna vez como yo, y antes que él, alguien más. Y ahora me tocaba a mí ocupar el lugar del sacerdote, para encontrar algún día a mi sustituto y sacrificarlo a esa deidad insaciable. Di un paso hacia la escalera que conducía hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia el corazón palpitante de esta ciudad. No quería ir, pero mis piernas se movían solas. La ciudad me controlaba como a una marioneta. Estoy escribiendo esto ahora, no con la mano sobre el papel. Lo escribo con mis pensamientos, proyectándolos sobre el tejido de la realidad. Quizás alguien, algún día, capte este eco. El último grito de Alex, el antropólogo. Bajo los escalones. El ruido es cada vez más fuerte. La luz es cada vez más brillante. Lo veo. Es enorme, vivo, palpitante. No es un corazón de carne y hueso. Es un ovillo de energía pura, miedo y tiempo. Está esperando. Alan me sonríe con su sonrisa desdentada. Se desintegra en polvo. Su misión ha terminado. Ahora soy parte de este lugar. Soy su voluntad. Y siento hambre. Pronto enviaré nuevas leyendas al mundo. Historias sobre una ciudad perdida, llena de oro y misterios. Y esperaré. Esperaré a que llegue la próxima expedición. A que llegue el próximo usted.